Suprema ha salido pues el magistrado Javier Arévalo, quien ha señalado que la sentencia de la Corte Suprema, ojo, esta sentencia que señala que se podría rebajar los sueldos, por lo menos muchos lo interpretamos así, que si una empresa se encuentra en una situación complicada, es viable que se le diga al trabajador, o incluso se decía que sin el consentimiento de él, pues llegaba con la sorpresa de que ya le habían reducido su sueldo. Bueno, el juez supremo lo que ha dicho es que esta rebaja solo se aplica para el caso concreto de la persona que presentó, en este caso, pues, esta solicitud o esta denuncia. No se olvide además que nuestra pregunta, precisamente la pregunta exitosa de hoy ¿es justificable la marcha contra la reducción de sueldos? Sus respuestas nos la puede hacer llegar vía Twitter a @exitosape. Y por lo pronto nosotros vamos a empezar nuestra siguiente entrevista preguntándole también a nuestros invitados, que son Maej Arriola, ex consultor de la Organización Internacional del Trabajo, y a Carlos Cadillo Ángeles, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico. Esta pregunta: ¿es justificable una marcha por la reducción de sueldo, señor Cadillo? Buenos días. Bueno, justificar el ejercicio de la libertad de expresión, sí, no puede las personas en cualquier momento manifestarse, pero detrás del fondo creo que leyendo la sentencia, al menos uno puede ver que, como ha dicho el Poder Judicial ya oficialmente, es una sentencia que se aplica en un caso muy particular, ¿no? Que podemos entrar a detalle, ¿no? Sí, porque digamos, yo escuchaba ayer también un debate que se hacía, decía, ojo, en los considerandos sí, se dice que no, pero ya en la parte resolutiva sí se deja claro eso. Sí, ahora... Pero, me imagino que usted lo ha revisado, pues así con mayor rigurosidad que otros. Claro, la sentencia sí, finalmente como resultado, como resolución, acepta la modificación unilateral, pero pone 3 requisitos, ¿no? Uno, que la situación de la empresa es una situación económicamente difícil, crítica. En este caso, por ejemplo, un juez resolvió que la empresa estaba en disolución y liquidación, ¿no? Segundo, la situación particular de los trabajadores, ¿no? Que en este caso lo que dice la Corte debe ser en base a la categoría, al cargo, medir si es que el trabajador está en una posición de conocer y aceptar esa situación. En este caso era un subgerente contable y financiero que conocía, por tanto, la situación económica de la empresa, ¿no? Que era crítica. Y tercero, pone un requisito de proporcionalidad. La medida solamente fue aplicada a pocos trabajadores que eran de alta dirección, y además fue por un tiempo corto. La modificación duró menos de 2 años, ¿no? Y lo tercero que también, o lo último que menciona también en la sentencia, es que en este caso la modificación fue entre el 2002 y 2004, ¿no? Y el trabajador recién reclama en el 2012. Es decir, hay una aceptación tácita respecto a la modificación que se realiza en base a todos estos criterios, ¿no? Entonces, uno tiene que leer la sentencia siempre de manera conjunta, porque no es una sentencia que tiene carácter vinculante, no es una norma, ¿no? General, sino se tiene que medir mucho el caso exacto y en qué condiciones el juez o en este caso la Corte se pronunció, ¿no? Señora Arriola, usted, respecto a la misma pregunta exitosa de hoy, ¿es justificable la marcha contra la reducción de sueldo? Como para empezar con eso. Yo creo que no, y en esto hay que hacer un análisis más allá del derecho. La gesta de los trabajadores se ha hecho no solamente con protestas, pacíficas en algún caso. Ha habido mucha violencia a lo largo de los años. Ha habido muchos muertos. Recuerden que cada 1 de mayo nosotros recordamos esta gesta de las 8 horas donde murieron personas en el mundo en general por la conquista de los derechos laborales. Entonces, es tan sagrada la protesta en materia laboral que debemos tener cuidado en su uso. Creo que en el presente caso, dadas las explicaciones que se han dado y la revisión que se ha hecho de la misma sentencia, uno se da cuenta que no justifica el hoy hacer una protesta por este tema, ¿no? Desplegar, marchar, porque ¿qué pasa? Se va desgastando este esfuerzo ciudadano de hacerse escuchar en algo que en realidad no va a tener ningún propósito. Hay que hacernos escuchar y hay que protestar, digamos, hay que saber escoger nuestras causas y banderas. Así es, hay que trabajar otros temas, por ejemplo, una ley general de trabajo, un código de trabajo. No tenemos una norma única que regule toda la relación laboral, todos los aspectos en materia laboral, que eso sí es fundamental y que tiene largos años de debate al interior del Consejo Nacional de Trabajo, que reúne a algunos empresarios, a algunos sindicatos, representantes de los sindicatos y el Estado. Y no llega a un consenso, por lo tanto no tenemos una norma única que regule claramente todos estos aspectos. Entonces lo que tenemos hoy en día son normas dispersas, vericuetos de la ley que permiten la aplicación de algunos u otros criterios, y estamos frente a esta situación. Una marcha, por supuesto que debería ser ciudadana,
exigiendo un código del trabajo o una ley general de trabajo aprobada, que no la hay, y lamentablemente el espacio donde se debate creo que ha perdido legitimidad, no corresponde. Más allá de este fallo de la Corte Suprema, lo que también nos hacía conocer también algunos oyentes es que en los hechos ya se da la situación en la que si una empresa se encuentra en una situación complicada, puede acudir, no sé exactamente a qué tribunal, pero sí puede reducir los sueldos, solo que con el consentimiento, esa sería la diferencia. Esa situación ya se estaba dando. Bueno, también es ya una está, situación bien digamos, excepcional contemplada. porque lo que ocurre es que, como por regla, y hay pronunciamientos judiciales y del Tribunal Constitucional, y por eso es que la gente ha reaccionado frente a la noticia, es que para hacer un cambio de remuneración tiene que haber aceptación, un acuerdo, ¿no? Hay una situación como la que mencionas, que es poder realizar alguna modificación en una situación donde la empresa inicia un procedimiento de cese colectivo, ¿no? Y lo hace ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, como parte de una medida de atenuación, eventualmente los trabajadores que están involucrados en la solicitud de cese colectivo podrían negociar con la empresa y decirle, ¿sabes qué? Mejor no reduzcas la posición de trabajo, ¿no? Abandona este proceso o mitígalo con un número menor de trabajadores, pero llegamos a un acuerdo de que vamos a ganar menos, ¿no? Entonces, pero igual hay acuerdo, ¿no? Tanto pero como ya la se regla está general. dando. ¿Y eso dónde se lleva? Digamos, si yo soy ahorita una empresaria, yo no quiera, porque la verdad que qué feo que es tener que lidiar con este tipo de temas, ¿no? Ya paso por una situación complicada, hablo con mis trabajadores, ante quienes voy para que conste en actas que hemos llegado a este tipo de acuerdos. Hay dos mecanismos, ¿no? Porque uno, se puede en cualquier momento conversar con los trabajadores y siempre que hay un acuerdo es posible reducirlo. Y ahí no es necesario incluso que se comunique a la autoridad, ¿no? Ante una situación crítica donde quiero que el ministerio me apruebe un cese colectivo, está regulado legalmente que el ministerio pide que hayan requisitos, un peritaje contable, que se acrediten en reuniones con los trabajadores, y el mismo ministerio incluso ante la solicitud convoca para que haya un acuerdo, ¿no? Pero siempre, si te das cuenta, incluso en esa situación crítica, pendiente todavía de que se inicie un procedimiento en que se aprobaría este cese colectivo, debe haber un acuerdo. Si no se hay un acuerdo, avanza. No es la regla porque los cambios también relevantes que podría aprobar o las causas que podría aprobar el ministerio son bastante excepcionales, ¿no? Claro, entonces no es la regla. Se ha dado casos como este en los que se pueden dar pues abusos de parte de las empresas, o sea, ¿están las cosas tan claras como para que no se den abusos? Creo que hay abusos de otro tipo. En realidad, el acuerdo individual para reducir una remuneración es legalmente viable, está establecido en la norma y además responde a la libre voluntad de las partes en la medida que no afecte, por ejemplo, una reducción menos del mínimo vital. Imaginemos, Rosana es empleadora, es una empresaria y yo soy su trabajador, me paga 15,000 soles. Claro. Después acontece algún motivo o no y me propone y me dice, mira Mike, yo creo que estamos un poco bajos, te puedo pagar 12 y mantenemos los 4 años que viene, y yo digo que sí. Y hemos hecho la reducción y no hay ningún problema, está establecido en el marco legal y lo podemos hacer. Pero eso es la buena fe. ¿Qué es lo que sí hay que cuidar? Y este es un mensaje para nuestros oyentes. Por ejemplo, los descuentos. Actualmente se hacen reducción de remuneraciones, quizá no en el básico como tal, pero se aplican descuentos como una infracción o como una sanción ante una infracción laboral. ¿Qué pasa? Por ejemplo, van a escucharme mis amigos de restaurantes, mozos, cocineros. Se rompieron los platos, sucedió un acontecimiento, se malogró, ya va el descuento. O el empleador termina amenazando en una empresa y dice, mira, no estás haciendo las cosas bien, te voy a castigar, descuento. Ya. Eso es totalmente ilegal y eso está pasando todos los días y contra eso no hay una marcha. Entonces creo que hay que visibilizar otros aspectos. ¿Y eso no está contemplado en la ley? Pero por supuesto que está no solamente contemplado, sino sancionado drásticamente. Reducir la remuneración que tiene un carácter intangible, es decir, no se puede tocar. Porque una remuneración, se entiende, la naturaleza es alimentaria, es decir, de eso vive el trabajador, de eso come. Entonces no la puedo tocar. Solamente hay 3 motivos por los cuales un trabajador puede ver reducida o descontada su remuneración. La primera, legal. ¿Por qué? Porque la ley manda que me descuenten por la AFP, por la ONP, por los impuestos que tengo que pagar, el empleador me retiene y me descuenta, y lo veo en mi boleta, autorizado por ley. Segunda, judicial. Por ejemplo, soy un padre de familia y no estoy cumpliendo mis obligaciones alimentarias. Hasta el 60% me pueden descontar de mis remuneraciones por mandato judicial, pero también por deudas. ¿Qué pasa si yo debo? Le debo al banco, le debo a una tarjeta de crédito, debo a un tercero, debo un X.
también hay posibilidad de que se me embargue las remuneraciones, pero con un límite. 5 unidades de referencia procesal. Esto es más o menos 1.950 soles. Si yo gano más de 1.950 soles, del exceso, 1/3 puede ser embargado para pagar. Y la tercera, la única otra forma para que me descuenten, es que lo autorice expresamente. Es decir, amigos trabajadores, si no firman un documento autorizando a que me descuenten por algún concepto, ese descuento es totalmente ilegal y se constituye un acto el típico de hostilidad. De licencia sin goce de haber. Pide una licencia sin goce de haber de un mes. Ya, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque se interrumpe la relación laboral, se suspende, ¿no? Claro, se suspende. Me permite un segundo que tenemos Claro. que ir al Congreso de la República, donde se encuentra Erika Rado con Noticias en Vivo. Adelante, Erika. Información. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. Se encuentra ya aquí el congresista Daniel Salaverry de Fuerza Popular, precisamente para responder a las palabras que tuvo ayer el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al decir que él también merece el respeto por parte del Congreso. Vamos a escuchar sus palabras. Las distintas comisiones estamos teniendo diálogos responsables, alturados, importantes para llegar a consensos que permitan que el Ejecutivo tenga finalmente las facultades que necesita, salvo algunas excepciones. Eso es importante para el país y lamento que a veces con comentarios a través del tweet, que ahora el presidente dice que él no lo maneja, pero que no es la primera vez que ocurre, pues él suelte estas frases que la verdad que no le hacen mucho bien pues a este viaje. También acerca de la respuesta que tuvo el presidente al llegar a... En ningún momento le he faltado el respeto al presidente. Y como congresista, exitosa, le estoy, no me cambie las palabras, le estoy diciendo que sería bueno que se meta un poco más en la política nacional y que él haga seguimiento al trabajo que viene haciendo el Congreso y el gabinete en conjunto. Eso no entiendo por dónde se puede ver como que estoy ensalzando más el tema. Bueno, por los comentarios que hace, pidiéndole al Congreso que despierte cuando el Congreso viene trabajando denodadamente para poder sacar adelante esta solicitud de facultades que han presentado, nos parece pues que lo tiene un poco distraído en otros temas. Bien, han sido entonces las parlamentarias Daniel Salaverry, pero de Fuerza Popular. Es información, Erika Rado, exitosa noticia. Bien, muchísimas gracias, Erika Rado, del Congreso de la República. Señor Cadillo, pero por ejemplo, en otros casos en los que puede darse de trabajador, poniéndose ya desde el otro lado también de los empresarios, ¿no? Un trabajador que pues simplemente no acude a trabajar, o que es ese tipo de... ¿Sí se pueden reducir ahí los sueldos? Es que en ese caso ocurre un supuesto diferente, no es una reducción, sino que corresponde mismo al pago por día, ¿no? Al pago claro, prestativo, solamente ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo claro, de no contrato. En estricto no es un descuento, sino te pago en función al trabajo efectivo, ¿no? Es una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Pero descuentos en donde va a trabajar, por ejemplo, como lo he mencionado, no, por ejemplo, yo sé que uno puede faltar el trabajo en la medida en que no presentes un certificado médico. Esa es una ausencia justificada, claro, ¿no? Pero ya, ¿qué pasa con ese tipo de casos, por ejemplo? Entonces, si no te aparece, bueno, ya, si presentas tu certificado médico de que estuviste bien, Exacto. pues aquí no pasa nada, pero si no lo presentas... Sería una ausencia justificada y en ese caso correspondería determinar el sueldo en base a si yo tengo que trabajar los 30 días o no los días laborales más los días de descanso semanal y feriados. Me deben pagar por 30 días, pero yo falto 2 injustificadamente, me pagan sobre 28 días, ¿no? Ya. Ese no es un descuento, sino es un trabajo en función a los días laborados, ¿no? Eso sí lo permite la norma, ¿no? Ya, lo que no se perfecto. puede es, voy los 30 días y finalmente cometo una situación como en el restaurante en donde se me cae algo y me descuentan. Esa sí es una sanción económica que la norma no permite, ¿no? Porque es ¿Y eso posible, es al margen de que estés en planilla o no? lo que pasa es ¿O que solamente los que están en planilla pueden, digamos, los mozos, claro. ¿están en planilla? Pueden estar, Todos hay deberían gente que estar. está en No, planilla. deberían estar, Todos pero en estar los en casos de los que no están, pueden igual ir al ministerio y decir, me han descontado tanto por 20 platos rotos. La violación con ellos es mayor. No solamente tiene que reclamar por el descuento de los 20 platos, sino porque no está en la planilla, no está considerado como un trabajador, a pesar de que efectivamente lo hace. Entonces, hay que hacer el reconocimiento de esa relación como laboral y que le corresponde las gratificaciones, los pagos, las utilidades, las vacaciones, etcétera, todo lo que no ha percibido desde el primer día en que prestó el servicio. Ahí la violación es mucho más grave todavía
y ese es un problema enorme. Hay que tener en cuenta que somos más o menos 16 millones de trabajadores en el Perú y solo en planilla alrededor de 3 millones. O sea, la situación es bastante crítica. Las marchas deben ir por ahí. Claro. ¿Se debe de flexibilizar o no? Como señalan también desde parte de la CONFIEP, los empresarios dicen, no, esto es demasiado pues estricto, encorsetado, hay que flexibilizar. ¿Se debería flexibilizar o no? Miren, lo que pasa es que hay situaciones como estas críticas en donde sí se podría flexibilizar, pero se requiere una regulación, ¿no? No puede ser regular cosa puntual. Y de mutuo acuerdo, porque esas mesas de trabajo nunca terminan de llegar a buenos resultados. Que es el contexto que teníamos con la norma antigua, pero que protege que haya para una reducción un acuerdo, ¿no? Por regla, ¿no? Sí. Bueno, estamos con nuestros expertos en temas laborales, Maej Arriola y Carlos Cadillo, así que estamos listos también para recibir sus preguntas a los teléfonos 251-9422 y 467-4499. Aló, Radio Exitosa, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Está hablando Tania Álvarez, me identifico para que sepan que no es mentira lo que voy a decir. Yo laboré para una empresa X muy grande de turismo, en el cual a nosotros las counters nos descontaban por cada reserva que uno hacía, que es en volumen. La línea aérea penalizaba a la agencia de viajes si es que estas reservas aéreas no se cancelaban y no se emitían boleto. Entonces, nosotros como counter tenemos muchos clientes que atender, teníamos muchas reservas hechas y obviamente por la presión que teníamos de la empresa de tener que vender boletos, a veces se pasaba el anular esas reservas, ¿no? Que eran por tienda, a veces era, pues que le digo, 4 o 5 reservas. Esos descuentos, que eran casi de $10 por reserva, nos las descontaban a nosotros de nuestro sueldo. ¿Eso era legal? A ver, estamos apuntando. Sí, la pregunta, no se preocupe, gracias por llamarnos. Aló, Radio Exitosa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Le habla señor Luis. Yo hablo por parte, yo no soy empleador, yo soy empresario. Escuché hace un momento al señor decir que si un trabajador, por ejemplo, bueno, un mozo, por decir un ejemplo, ¿no? Va, me rompe 4 o 5 platos. Pero ¿qué pasa si el mozo constantemente me rompe los platos, constantemente me malogra la maquinaria? ¿Qué pasa si el trabajador en el uso de su esto malogra o averia o daña una maquinaria costosa? O sea, todas esas cosas, ¿no? O sea, yo entiendo que también el trabajador no se le puede descontar por cosas injustificadas, ¿no? Caso, por ejemplo, en los bancos, ¿no? ¿Qué sucede, no? Un trabajador pierde un dinero, se extraía. ¿Cómo podríamos hacer eso? O sea, yo pienso que la norma está un poco, creo, no debe irse ni para un lado ni para el otro lado, ¿no? O si existen reglamentos que regulan esto. Gracias. Ya, muchísimas gracias a usted por su llamada. Tenemos otra llamada telefónica más. Ya vamos por lo pronto respondiendo estas dos preguntas, ¿no? A ver, señor Cadillo, primero. Sí, entonces, como estábamos comentando en su momento, la sanción económica, que es la primera oyente que preguntó, no es posible, ¿no? Un descuento sería un pago incompleto de la remuneración, frente a lo cual la trabajadora puede indicar que ha habido un solicitar de reintegro de esos días, que se le descuento del monto que se le ha descontado, y segundo, considerarse que está utilizada, ¿no? por el pago incompleto de la remuneración, y frente a eso pedir ante el Ministerio de SUNATFIL, Ministerio de Trabajo, Inspección Laboral o Poder Judicial, que cese el acto de hostilidad. Claro, o que eso además si es que hay un sueldo fijo, a menos que parte del trato sea, te pago un sueldo fijo y el resto por, digamos, como una bonificación. En estructuras remunerativas, ¿no? Porque la pregunta parece que es, me dicen vender un sueldo fijo, como dice mensual, pero por no realizar determinada obligación me descuenta. Es una sanción económica que no está permitida. El otro es, mira, tiene su mínimo y aparte pago comisiones en función a las ventas de pasajes, y que no, eso es otra cosa que es comisiones, y si las reglas están claramente establecidas por escrito, aceptadas, si se determina en base a resultado concreto, eso sí es posible. Pero se debería nomar también como para que ese sueldo pues no sea tan mínimo respecto a lo de las comisiones, ¿no? Porque a veces también pues hay un abuso de esa parte, ¿no? En eso la norma lo único que dice es el empleador tiene que garantizar el pago del mínimo legal, que es 8.50, ¿no? Puede haber otra norma también en la que el empleador tiene que respetar, por ejemplo, un convenio colectivo, ¿no? Si el convenio colectivo establece una tasa mínima, un monto mínimo mayor, por ejemplo, 1.000 soles, debe respetarlo, ¿no? El empleador puede establecer mínimos hasta 8.50 u otra norma imperativa que así lo establezca, ¿no? Ya, y ahora, señor Maej Arriola, si el mozo me rompe todos los días 10 platos, ¿qué hacemos? Que muy buena la preocupación y la pregunta del empresario. Yo soy un defensor convencido de los trabajadores, totalmente. Pero no soy enemigo de los empresarios, que a veces la posición pro trabajador se convierte anti-empleador, y eso es incorrecto. Porque la fuente de trabajo la da el empresario.
Es decir, no puede existir trabajador si no existe puesto de trabajo. Entonces tenemos que garantizar que los dos armónicamente crezcan y se sostengan. Entonces debemos proteger a la gallina de los huevos de oro, que es la empresa. Pero para eso, ¿qué hay que tener en cuenta? El caso de nuestro amigo que me parece que es empresario. Dice, me rompe el mozo los platos todo el tiempo. No, además dice, entonces, como usted dice que no, claro, como usted dice que no se le puede descontar, ¿qué me hago? Está protegido, es invulnerable el trabajador, tiene inmunidad. No es así. Uno puede ser sancionado en materia laboral, dependiendo de la gravedad, con una amonestación escrita, verbal, suspensión por varios días o despido inclusive. Pero oiga, la máquina cuesta $5,000 y es más, lo malogró intencionalmente. Como usted dice, no le puedo descontar, no le puede descontar del sueldo, pero sí le puede cobrar como una deuda cualquiera. Le emplazo una demanda en la vía civil y voy a proponerle el pago de esa máquina por los daños y perjuicios que ha ocasionado. Es un proceso como cualquier persona frente a una deuda. Entonces, pero ¿cómo tienes un trabajador con el que tienes también un proceso pendiente judicial? Lo que pasa ya de por sí esa relación productiva no va a ser. Sin duda, y estamos hablando imagínense, por ejemplo, voy a hablar de una industria, la industria de las artes gráficas. Utilizan maquinarias, cada máquina puede costar $45,000. La sola mala operación, negligencia, puede estropear toda la máquina. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese daño enorme? Entonces, en canales, por ejemplo, no te dan una cámara de video, hay de todo costo, ya, pero asumamos que esa puede ser de $10,000, ¿no? Dólares. Se le malogra porque, no sé, pues llovió ese día y no le pusiste el plástico adecuadamente. Ahí hay que determinar la responsabilidad. Si hubo una negligencia, es decir, hubo una acción si ves que propia del trabajador, hay una responsabilidad. Ya, pero sí, claro, nada más eso, pero si se te cae. Claro. Ya, pero porque caer no es una negligencia. Ahí podría pasar. Se cae en medio de la marcha. Así es. Podría pasar otra evaluación. La empresa podría decir: esta es una situación que corresponde. Como empresario también tomo mi seguridad porque no voy a tener una máquina de $20,000 sin seguro, por ejemplo. Se le cae en medio de la marcha, no le puedes cobrar. Claro que sí. Eso pasa con los celulares, el caso típico. En muchas empresas le dan celular al trabajador para que pueda estar comunicado. ¿Qué pasa? Que el trabajador lo perdió. Y después dicen, ¿y ahora quién lo va a pagar? ¿La empresa lo va a asumir? Ay, momentito. La empresa debió entregarle con un acta, señalando que le entregue el equipo para el uso del trabajador, para el trabajo. Y la responsabilidad del trabajador de cuidarlo y mantenerlo. Lo metió al agua, se le cayó, lo tiró, y la empresa la debería asumir. En ese caso, y si fuera un accidente, es diferente. Equipos robados también no son negligencia. Por supuesto, hay que tener ahí, hay que analizar cada caso. Es complejo. Es complejo y es así, o sea, no se puede tomar tanto en el conjunto, hay que ver puntualmente cada uno de estos. El derecho laboral nos señala ahí un principio que va a decantar todo, que es la razonabilidad. O sea, hay que ser razonable. Esto no es una regla matemática, es decir, bueno, en el caso del celular me lo robaron, que hay tanta delincuencia y yo tengo que responder. Habrá que atender entonces a esa razonabilidad para decir, oye, ¿esta es una negligencia del trabajador que le tengo que imputar a él y él me lo tiene que pagar? ¿O es un tema que se puede asumir por la empresa porque es parte de la actividad y estamos sujetos a este tipo de riesgo? Entonces, hay que verlo. Dos cosas, déjame agregar que hay un concepto aquí que se llama el riesgo de actividad, ¿no? El riesgo de la actividad del negocio es del empleador, ¿no? Todas estas situaciones en donde, por ejemplo, el equipo está corriendo para tomar una entrevista y se le cae, es un riesgo de actividad que podría pasarle a cualquiera, ¿no? Entonces eso no se le debe imputar. Y lo segundo es que cualquier tipo de daño que considere el empleador debe ser asumido por el trabajador, no lo puede hacer de una manera autónoma, no puede descontar como quiera, ¿no? Sino que tiene que ir a un proceso judicial y decirle al juez, ¿sabes qué? En este caso no era riesgo de actividad, fue responsabilidad del trabajador y reconocerme una indemnización que el juez va a valorar, ¿no? Así que para que tu equipo periodístico no se preocupe. No, yo imagínate. Pero en todo caso yo sí creo que también si es el juez, hasta que el juez defina y todo, también es borroso, ¿no? Qué pena que tenga que estar en un país en el que deberían haber como una especie de arbitraje, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Para resolverlo de una manera más inmediata también. Sí. Vamos con más llamadas telefónicas, ¿le parece? ¿Tenemos más llamadas telefónicas? Aló, Radio Exitosa. Sí, habla Víctor de Surco. Y yo ayer llamé sobre este tema también, no sé si con usted, señora Roxana, o con la señorita Maribel, pero me cortaron porque al final dije mis 2 puntos y el tercero quedó en el aire. En primer lugar, también felicitarla por el invitado, el señor que ha comentado, porque se ha puesto en su justo medio,
lo que es la resolución del Tribunal Judicial, perdón, del Poder Judicial, porque no es esas marchas que hacen. Yo le pregunté al señor qué ideología tenía, esos que organizan la marcha. Yo le dije también que ellos están equivocados, porque ahí no es necesario esta marcha, y me alegra que el señor comentarista así lo haya hecho. En segundo lugar, ha hecho otro comentario que yo no pude comentar ayer, de que precisamente estas marchas, que hay la libertad de opinión, deberían ser, por ejemplo, para la aprobación del Código de Trabajo, o sea, insistir en eso. Porque inclusive la ley Pulpín no es una ley mala, simplemente fue una estrategia del gobierno de Ollanta, aunque no comparto eso, y que lo asumieron los congresistas que creían que esa era la forma de poder formalizar a las personas. Yo creo que por esa razón lo aprobaron en un primer momento. La ley no es mala, pero yo no creo que sea personalmente, o muchos piensan que no sea el camino para eso, porque creo que el plan de PPK ahora para formalizar es diferente. Y no se debe tocar los derechos adquiridos por los trabajadores. Que dicho sea de paso. Bien, tenemos que dar oportunidad también a otras llamadas, así que lamentablemente, no sé si fue usted el que llamó ayer, pero necesitamos también recoger otra voz. Aló, Radio Exitosa. Hola, buenos días, señorita. Buenos días. ¿Señorita Roxana? Sí, ¿cómo está? Lo escuchamos. Lo que quería comentar es que a los que trabajaron, lo que ganamos sueldo mínimo, un poquito más, a nosotros no nos conviene, a mí, por ejemplo, a mí no me conviene pagar seguro de esa cosa, o prefiero que mi patrón que me pague, porque lo que, por ejemplo, yo estoy 79, hasta hoy paga, ¿qué beneficio recibo? Nada, maltrato, nunca he atendido a mis hijos, atendido el Seguro Social. Cuando va al Seguro Social, tiene que tener tiempo, como yo trabajo con la niña, no se puede dejar permiso, sino que ahora tiene que pasar como campeonato. No es. Y los que no están asegurados tienen más beneficios, tienen FIS, tienen esas cosas. Entonces, hay por otra parte es así. Muy bien. ¿No? Clarísima su pregunta, señor. Bueno, lo cual es cierto, y que también es cierto que te lo piden muchos, que dicen, ¿para qué me van a descontar esto si yo nunca voy al seguro? Prefiero irme a un hospital del Estado. Y dos, que es menos plata para el bolsillo. No, la formalización le cuesta también al trabajador, así como a la empresa. El seguro de salud no le descuentan al trabajador, lo no paga le tienen que descontar una partecita. El empleador. Es una carga de empleador, ¿no? Pero hay otros. Digamos, la pensión, seguro está refiriendo, ¿no? A la ONP, que no parecía claro, pero tal vez se está refiriendo a eso. Ya, en todo caso, hay que quedarlo, ojo, el seguro no se lo tienen que descontar. El salud lo paga. O sea, si el alguien empleador. le está diciendo que para que usted esté en el seguro social le está poniendo una parte, pues... No deben aplicarlo. Si son formales, seguramente no lo están aplicando, y una confusión en la información, ¿no? Ya, pero ese extra también puede ir para él. Es decir, lo que le vas a pagar al seguro, págamelo a mí. Esa podría ser, pero estamos ahí en un mundo informal, ¿no? Porque igual, por más que yo le diga, te pago ese 9% que va de salud, te lo agrego, igual el empleador va a venir, SUNAT, y le va a decir, ¿sabes qué? Te cobro el aporte de salud, porque SUNAT recauda los aportes de salud para que el sistema funcione, ¿no? Ahora, en su primero yo te decía, el código de trabajo es primero. Por supuesto. Y lo que hay que entender de lo que decían nuestros oyentes, claro, están muy preocupados porque yo prefiero la plata en el bolsillo, y muchos trabajadores aceptan por eso también otros sistemas. Invitan a algunos empleadores a la informalidad y te dicen, págame mejor los 1.000 soles completos y te doy un recibo por honorarios. Finalmente no me van a descontar porque estoy por debajo de los límites y recibo los 1.000 completos. Si entro en la planilla con los 1.000, voy a terminar recibiendo bastante menos porque me van a descontar el 13% probablemente por el régimen pensionario. Pero lo que está mal acá no es esa fórmula, lo que está mal es, hay que mejorar el sistema de salud, hay que mejorar el sistema de pensiones. Claro, la gente dice, a mí no me conviene porque no lo veo nada. Una persona que aporta durante 20 años con un sueldo mínimo, ¿cuánto creen que es su aportación el fondo que va a tener una AFP? Ese es el problema. O sea, el problema no es que hay una previsión social, y en esto hay que decirle a nuestros amigos trabajadores, sí hay que guardar pan para mayo, es importante, las fuerzas se acaban y vamos a tener que vivir de algo. Lo que hay que pedir es que se mejore. Así bien. Palabras finales, señor Cadillo, ya para despedirnos. Bueno, felizmente creo que la ciudadanía puede estar un poco más tranquila porque el mismo Poder Judicial ha aclarado la sentencia, no decir que es un caso muy puntual, y que hay mucha jurisprudencia que indica que es posible los acuerdos siempre que se respete el mínimo y un acuerdo libre, y además hay una causa objetiva, ¿no? Y frente a esto,
Es una sentencia muy particular y en cualquier otro motivo que no cumpla con esos detalles específicos, las sentencias que son excepcionales, un trabajador puede ir a la inspección laboral de SUNAFIL o al Poder Judicial para reclamar el reintegro de su remuneración o considerarse hostilizado, que es como dice la norma, para tener una protección al respecto, ¿no? Ya, muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Han sido el señor Carlos Cadillo, también experto y además profesor, ¿no es cierto? Profesor de la Universidad, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, y Maej Arriola, ex consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Ambos, muchísimas gracias por eso. Hasta mañana. Nos vamos a una pausa y al regresar estará con nosotros Ana María Choquehuanca, integrante de Peruanos por el Cambio. Y más adelante también vamos a compartir con ustedes las respuestas que nos han hecho llegar al Twitter a @exitosap sobre la pregunta: ¿es justificable la marcha contra la reducción de sueldos? Seguimos esperando sus respuestas. Ya volvemos.